Voy a decir la cita exactamente. La autora es una autora nativa llamada Paula Gunn Allen. Ella lo que comenta en su libro The Sacred Hoops, Recovering the Feminine American Indian Traditions, que se traducía algo como recuperando lo femenino en las tradiciones américo-nativas. Ella comenta que considerando los roles basados en el género, tenemos que recordar que que los roles en sí mismos eran fijos en la mayoría de culturas americanas arcaicas, con divisiones de trabajo de hombre y trabajo de mujer. Eh, los individuos encajaban en esos roles en base a proclividad, inclinación y temperamento, lo que comentaba. Como ejemplo, el pueblo Casca de Canadá asignaría a una de las hijas de una familia que solo tenía hijas como cuando era pequeña, alrededor de los 5 años, los padres le atarían una bolsa de ovarios de osos secos a su cinturón. Se vestiría en ropa masculina y funcionaría en el rol masculino Casca por el resto de su vida. En el pueblo Yuma había una tradición de designación de género basada en sueños. Una mujer que soñase con armas se convertiría en hombre en términos prácticos. Estos son los ejemplos concretos, ¿no? Que pues sí los di, pero fueron algo vagos. ¿Qué ibas a decir? No, nada, es que te iba a decir, sí los ibas a hablar, pero se te fue el nombre de la autora, ¿no? Bueno, pues quien interese, pues hablé de los Casca y Yuma, y la autora se llama Paula Gunn Allen, Gunn con doble N. Digo Gunn para que pues se entienda, se pronuncia Gunn, ¿no? Pues también iba a comentar, me metí un poquito en el mestizo de la virreina otra vez por lo mismo que estaba hablando como de los inicios, pero quiero como adelantarme un poco en el tiempo, más hacia el mestizo contemporáneo. Estaba comentando en privado que yo considero que así como Occidente tiene una dinámica con Oriente, el Norteamérica, entre comillas, Estados Unidos y Canadá, tienen el Euroamérica, por decirlo de alguna forma, tiene una dinámica muy concreta con Latinoamérica, que es análoga entre Europa y Asia. Ya te conté, ¿no? Pero pues para los podcast escuchas, mi base al decir esto es que al igual que Europa con Asia, Estados Unidos y Canadá ven Latinoamérica como peligrosos, amenaza, algo que debe ser civilizado, como algo bárbaro y feral, pero también algo como algo exótico, intrigante, algo hasta romántico. Justo como por ejemplo en Asia Occidental en relación con Europa, nosotros nos pensamos en tercera persona, y también todas estas valores y atributos que nos da Estados Unidos y Canadá, pues es una narrativa más que nada, es una narrativa que refleja una realidad material, pero es una narrativa que justifica nuestra conquista y una animosidad, una relación hasta antagónica. Somos exóticos e intrigantes, pero también somos una amenaza y somos peligrosos para estos imperios, ¿no? Y en esta misma nota, pues también yo te comentaba que ser mestizo y amestizado en el México del siglo XXI al menos, y ya desde hace unas décadas, no es lo mismo que era antes de la Revolución, donde mestizo, pues, mestizo, el hijo de padre blanco, mujer indígena, lo que quieras, ¿no? Pero no, actualmente, bueno, desde hace mucho, pero particularmente en el México postrevolucionario y en general en Latinoamérica del siglo XX, el ser mestizo son los criollos, son los blancos, los whitexican. La razón de esto es que entre las ideas de los criollos barrocos, el criollo termina conquistando mestizo al punto que se lo apropia para sí mismo, y la razón de que se lo apropia para sí mismo es para poder reclamar propiedad y autoridad sobre las tierras y continuar la explotación de los recursos y la expropiación de la tierra y de la gente en el tráfico, la prostitución, el trabajo asalariado, la subordinación, todo esto, ¿no?
Y entonces, si, como se lo apropiaron, nosotros ya no somos mestizos, somos Así es. amestizados. Nacos, prietos, fronterizos, jarochos, muchas cosas, ¿no? Al menos en México. Catrachos, creo que en Honduras, muchas cosas, ¿no? Pero al final mestizos no. El güero de rancho incluso, que ya no entra en esta categoría de mestizo, de criollo. Ni No de tenemos, blanquitud. ajá, no tenemos nombre, pero a la vez lo tenemos, ¿no? Porque dentro del proyecto mestizo nos dicen que dentro del proyecto mestizo no nos llaman mestizos nosotros, pero nos llaman mexicanos, por ejemplo, ¿no? La razón de esto, pues para sentirnos pertenecientes a un estado-nación específico y así poder disolver cualquier disidencia territorial, política, etc., hacia el proyecto mestizo. Es una dialéctica muy concreta. Entonces, el amestizado el mestizo tiene un rol capital y estatal muy concreto en este contexto, en este nuevo contexto, recordando, mestizo pues es el whitexican, ¿no? El criollo, el blanco, tiene este rol como hacendario, propietario legítimo y heredero de las tierras de los indígenas que ya no existen, acorde a esta narrativa romántica, ¿no? Tras que los amestizados somos algo así como los capataces de las fronteras entre los estados-naciones y las naciones indígenas y pueblos negros. Nos volvieron capataces. Y ajá, relacionándolo con el género, recordando que estamos hablando de eso. Pues ajá. No Es, continúa. es que él y la whitexican, pues porque vivo en México, ¿no? Él y la whitexican son hombres y mujeres, son heteros, o incluso son gays, ¿no? Gays, lesbiana, etc. Pero aquí en los amestizados no somos eso, no somos gay, somos jotos, ¿no? Somos jotos, puñales, putos, lenchas, travestis, vestidas, ¿cómo se dice? Tortillera. Pollera. Tortilleras, pollera, que tenemos pluma, tenemos martillo, vestidas, incluso bisexuales, porque Bicicletas. no, así tal cual, bisexuales, porque bisexualidad no entra en la blanquitud. Puede entrar gay en el contexto latinoamericano. El americano es otra cosa, pero bisexual no existe en la blanquitud latinoamericana. Somos mayates, bugarrones, ya me acordé. Somos bugarrones, mayates, chacales, muchas cosas, ¿no? Somos morros, morras, muchas cosas. Hombre, para al final de cuentas, hombre y mujer no. Hombre y mujer está reservado para los criollos, para el blanco. Nosotros somos otra cosa. Subhombres, submujeres. Un grado de evolución inferior a ellos. Las razas inferiores, las castas. Bueno, razas inferiores y castas no. Si no está en un contexto específico del virreinato, no me gusta tanto usar esas palabras porque esos contextos se relacionan, pero ya son otros. Somos naco, prieto, güero de rancho, lo que decía, y luego siguen los destribalizados, los desnacionalizados, los arrancados de sus naciones, y los demás son indígenas, negros, y cuerpos que nacen conquistados o directamente esclavizados. Y en esto mismo nace el pensamiento blanco mestizo, un pensamiento servil, un pensamiento y nace una blanquitud donde tu blanquitud es muy influenciada por tu estado socioeconómico y por tanto tu género, ¿no? Y en el pensamiento blanco mestizo hay una alianza con la blanquitud por parte, pues ni siquiera necesariamente por mestizos incluso, o amestizados. Pues ajá. Pues ajá, nena. Yo por eso he creado mi propia iniciativa, que es la iniciativa JPP, Joto Prieto Periférico. En esta nueva especie, en esta nueva raza, en esta nueva idea, expresión, eres joto, porque pues no eres el gay hegemónico, ¿no? O sea, ni siquiera pues podrías decir que eres blanco, entonces pues sí, eres prieto, vives en las periferias, o sea, ni siquiera vives en el centro de la ciudad para poder decir, ah, soy citadino, no. Un JPP se crió en el barrio, o se crió en la sierra, o se crió al margen de la sociedad, porque al final de cuentas, si la sociedad no te reconoce, ¿por qué tú tienes que reconocer a la sociedad? Así que únanse a esta bella iniciativa de los JPP y destruyamos al heteropatriarcado instalado en esta comunidad LGTB y destruyamos al patriarcado también desde las periferias, desde las fronteras. Y pues ya luego me invitan a quemar iglesias, porque acuérdense que soy anarco, entonces me gusta quemar cosas.
justamente mencionando a una anarquista negra, nosotros somos jotos, lo que quieras, ¿no? Pero, ¿qué hay de las personas indígenas, por ejemplo, ¿no? Que ya tienen sus propias palabras en Así una es. multitud de idiomas, algo completamente ajeno a nosotros. O las personas negras, que incluso si hablasen español, nos cuentan autoras como Nsambusa Suekama, que su género es cimarrón. O incluso autores como Jos Piña Narváez, que menciona, no soy queer, soy negre, y mis orillas no leyeron a J. Butler, comenta. Pues hay que tener también muy en cuenta esto. O incluso las mismas poblaciones asiáticas, gente amestizadas de otros, de completamente otros países, ¿no? Centroamérica, Sudamérica, Caribe. En Haití, donde es creole, ¿no? Porque un poco postestructuralista, pero las palabras esconden narrativas, esconden producciones y cosmovisiones. Entonces, por ejemplo, el haitiano, le haitiano sexodisidente, pues habla creole, son otras categorías también completamente ajenas. Ahora que comentas de que dice, pues yo no leía a J. Butler, me hace recordar una cierta cosa, ¿sabes? Que generalmente cuando te pones a pensar en género o te pones a pensar en estas ideas occidentales o cómo contraponerte a ideas occidentales, la mayor parte de los autores que te recomiendan son autores occidentales y blancos. O sea, de mínimo si son NB o son mujeres o son pues, hombres homosexuales, pues ya está de gana, ¿no? Pero me hace recordar como a esta eterna lucha acerca de cómo reconocer el género, cómo reconocerte a ti mismo pensando o pensándote también desde lo mismo colonia, de la misma colonia, ¿no? Entonces yo considero que le hace falta muchísimo a estas concepciones de género, a estos textos de género, o incluso a esta propia teoría de género, el pensarse desde, como lo dirían los historiadores ingleses, ¿no? Desde abajo. A pensarlo desde el barrio, ¿no? Desde el pueblo, desde la frontera, desde la periferia de la ciudad. Porque yo, por ejemplo, he visto múltiples fenómenos sociológicos o sociales, más bien fenómenos sociales, ¿qué le hago? Diferentes de la comunidad LGBT aquí en las periferias que en el centro de la ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, que pues, me eduqué en la universidad, pues, o sea, muchas de las cosas que se proponen en la universidad para los estudios de género tienden a veces a no ser aplicables acá, porque, o sea, por ejemplo, muchas veces desde los estudios religiosos, ¿no? La mayor parte de temas que se estudian de estudios religiosos tienden a verse muy sesgados cuando encuentras una espiritualidad como la de los pueblos originarios de Catepec, ¿no? Que tienen sus propias vivencias, sus propias ideas. O sea, si eso se ve en los temas religiosos que consideramos en la Iglesia Católica como muy universal. Ahora imaginémonos en estos temas de género. Pues existen múltiples ideas de disidencia dentro de estos espacios periféricos o de estos espacios no hegemónicos que tienden a no ser estudiados porque generalmente las herramientas que se tienen de género son únicamente occidentales y blancas dentro de la universidad. O sea, yo cuando estoy haciendo mi tesis acerca de Julio Ruelas, analizado desde una perspectiva queer, o sea, la mayor parte de los textos que se me recomendaron dentro de la misma universidad o que a veces me dijeron, güey, pues usa esto, eran textos generalmente occidentales, ¿no? Generalmente de gente blanca. Incluso muchas veces acerca de estos temas, solamente se hablan de temas de gente blanca, solamente se hablan de temas desde la occidentalidad y desde la hegemonicidad. Entonces, E incluso si son autores racializados o negros, quien importa ese conocimiento, esa información desde Estados Unidos, Canadá, Europa, hacia Latinoamérica, usualmente también son personas blancas. Entonces se pierde mucho en la traducción de un contexto al otro. Por eso la palabra queer termina siendo colonial en un contexto latinoamericano. sí, porque tenemos que pensar justo en eso, ¿no? O al menos considero que una de nuestras propuestas aquí debería de ser esa. Cómo repensar el género desde una visión decolonial. O sea, cómo repensar nuestras herramientas para estudiar el género desde una perspectiva interseccional y decolonial forzosamente. Porque es
impensable que podamos seguir estudiando los parámetros del género desde la occidentalización, ¿no? Porque estamos perdiendo múltiples disidencias, estamos perdiendo múltiples expresiones de género gracias a que queremos forzar ¿cómo se llama? A Occidente o las ideas y herramientas occidentales en todo. O sea, yo creo que esa sí es inclusión forzada, amiga. Así es. Para que esté de moda la inclusión forzada, esa es inclusión forzada. Querer usar herramientas occidentales para todo. Traté de investigar quién era y todo, pero pues no pude. Así que le voy a dirigir con ella por términos prácticos. La autora Meryl Storr, en su texto The Sexual Reproduction of Race, Bisexuality, History and Racialization, o que sería en español la reproducción sexual de raza, bisexualidad, historia y racialización. También nos comenta cómo es que la matriz heterosexual, un concepto de Judith Butler, se queda corto, seco y se bloquea cuando se encuentra con raza, porque el género es racial y ya vimos toda la historiografía, nació al mismo tiempo que nació raza, y sin embargo conceptos queer, de varios conceptos de la teoría queer estadounidense no tienen la raza en cuenta, tienen la raza como un factor intersecto, pero no como un factor dentro del género y viceversa. Entonces, por eso es que se terminan quedando tan cortos. De hecho, justamente, yo tenía muchas ganas de hablar de ella. Nusambusa Suekama, o como se le conoce como Blessing, con un 3 en lugar de un 9, es una mujer trans negra anarquista que pues es una teórica muy prolífera, una pensadora, la verdad, muy inteligente. Ella comenta que no existe ni puede existir una clase política mujer como tal bajo el materialismo dialéctico. La razón de esto es que si existiese una clase política mujer, necesariamente tendríamos que describirlo bajo un biorreductivismo característico, una falacia naturaleza característico de Occidente, pero que esto materialmente no es cierto, dialécticamente no es verdad, no existe biorreductivismo, no existe. Y al mismo tiempo también critica el constructivismo social del lado liberal, en el sentido que comenta que el constructivismo social puro lo que hace es decir, todo esto es una construcción social, no existe, no importa, no lo pienses. Lo que termina haciendo esto es que te aleja de las condiciones, de pensar en condiciones materiales y de pensar y de realmente afrontarte contra la realidad capitalista, ¿no? Entonces ella comenta que debe de haber un enfoque naturaleza, crianza, naturaleza, nutrición, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque pues nurture se traduce como, ella habla inglés principalmente, nurture se traduce como crianza, pero ella pues no habla de crianza, habla del aspecto social, de las fuerzas económicas con las fuerzas, junto con sus fuerzas intersectas. Entonces ella habla de una dinámica tanto naturaleza como nurture, nutrición, ¿no? Nutrivo. Le voy a decir nutrivo, voy a inventar esa palabra. Naturaleza nutriva. Entonces, en esto, pues ella quiere ir hacia una concepción no funcionalista. Una concepción no funcionalista porque ella comenta que todo esto de la mujer es una clase política. Cae también en reduccionismos de clase. Ella comenta que mientras que Marx y Engels usaban reduccionismo de clase contra sus adversarios, ellos mismos comentaban que las cosas eran mucho más complicadas que eso, que del reduccionismo de clase termina siendo un materialismo mecánico, que vendría siendo el materialismo de, ¿cómo se llamaba? Hola. No, ¿cómo se llamaba el René Descartes? El materialismo mecánico, pues te recuerda, por ejemplo, a René Descartes. Es un materialismo burgués, es un idealismo, no concuerda con la dialéctica, que la dialéctica ve a las fuerzas económicas como dinámicas, plásticas, procesuales, con fuerzas intersectas. Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que nos está diciendo Nusambusa Suekama? Pues que no es que no importa la misoginia, no es que no exista, existe, es muy real, es parte del sistema capitalista, sino que más que una clase unificada, una clase política de mujer,
existen múltiples clases de mujeres que son que pues son muy diferentes. Un ejemplo, pues es entre la mujer blanca y la mujer negra que lo platicamos, ¿no? La mujer blanca, claro que es subordinada, pero es blanca. Su posición en la sociedad de clases es completamente diferente. Y no porque sea mujer y también blanca. En un todo, una mujer blanca. De una mujer negra, pues ya hablamos, ¿no? Ser negra bajo una sociedad de clase supremacista blanca, pues no se te niega a ser mujer. No eres mujer, eres subhembra, como comenta mi amiga Lisa de Paulino, bajo esta racialización del sexo y sexuación de la raza, ¿no? Entonces, por eso es que Nsambu comenta que bajo un materialismo dialéctico, pues una clase política mujer no existe. Son varias clases donde se comparte, o se puede llegar a compartir la palabra mujer, pero pues no está unificada. Como tal, no existe una. Esto es lo que comenta abajo, lo que ella llama teoría de la clase sexual. Fueron procesos de clase, procesos de acumulación originaria muy diferentes entre lo que terminó siendo mujeres negras, indígenas, amestizadas, blancas, asiáticas, etc., ¿no? Pues, ajá, yo quería comentarla. Apenas la empecé a leer hace poco, entonces, pues, si alguien quiere corregirme, desarrollarlo más en español, pues, con gusto, pero pues, sí. No, pues yo no tengo como mucho que agregar ya a la discusión. Entonces, sí, sí, por eso te comentaba que considero que podríamos concluir por ahora esta discusión, ¿no? Yo creo que sí, ya fueron 2 partes, vamos por 10, la verdad no es cierto. Una Es serie que, entera. es que sí es un tema muy denso, muy extenso. Sí, de hecho era lo que te iba a proponer. Ahí si hacemos una tercera parte. Te preparas más, Di. No, es que considero que hay aspectos que podríamos reabordar. O sea, cuando me refiero a reabordar, me refiero a estos aspectos de hablar del género desde, por ejemplo, nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas utilizadas por personajes no occidentales, ¿no? No hegemónicos. Y me pareció súper interesante, por ejemplo, varias de las lecturas que comentaste, varias de las lecturas que hiciste, porque están muy a tono, ¿no? A esta idea de la racialización vista desde uno mismo, desde el género expresado por las ideas indígenas, ¿no? Entonces considero que es necesario esa reapertura de muchos conceptos para ser aplicados de nuevo, ¿no? No solo a temas históricos, sino, por ejemplo, podríamos pensarlo a temas actuales, como por ejemplo el arte, que si bien el arte en la actualidad toca muchos temas de género, también de raza, y también muchos temas, por ejemplo, LGBT, sí podríamos reconectar, ¿no? Tal vez. Pues veremos, ¿no? Sí. Ya vamos a tener nuestra serie. Ándale. Y pues también se me olvidó comentar justamente, cortito de hecho, que dentro del proyecto del mestizaje, en nuestro delirio mestizo, por decirlo de alguna forma, nos consideramos parte de Occidente. Efectivamente estamos occidentalizados, pero también lo está el resto del planeta. Por ejemplo, las naciones indígenas no se consideran parte de Occidente, ni siquiera se consideran latinos. Esa es la otra. Latino fue un concepto desarrollado por criollos, refiriéndose como herederos de Roma y Grecia, principalmente. Entonces, tampoco somos latinos, amigues, tampoco. Ya dejo que se hagan bolas y se peleen entre ellos allá la diáspora de Latinoamérica en Estados Unidos, pero aquí, específicamente en la Latinoamérica, no somos latinos. Y si es que somos de Occidente, es por las burguesías blancas que existen aquí, no por nosotros. Nosotros, como mestizados, no somos parte de Occidente. Estamos occidentalizados, pero no somos parte de Occidente. Es parte del delirio mestizo, porque de esta forma nos alineamos con el Estado-nación y se nos continúan desmembrando y extrayendo nuestros recursos, comunidades, etc. Pues piensa que ni siquiera es estar como occidentalizados como tal, o sea, literalmente somos frutos de la colonización. Entonces, al estar siendo fruto de la colonización, tenemos esa idea
de que somos como parte de Occidente porque sí, tenemos ciertos rasgos culturales, tenemos cierto idioma que hablamos, pero pensemos que los idiomas o las ramas indoeuropeas son las más comunes en el planeta, ¿no? Sí, o sea, todas las ramas indoeuropeas son los idiomas más hablados en el planeta. Entonces, estamos occidentalizados y eso es una realidad que se tiene que ver en el género, que se tiene que ver en la sociedad, que se tiene que ver en lo económico. Y al entenderlo, o una vez que podamos hablar acerca de esta occidentalización, es como vamos a poder ir desbloqueando ciertas concepciones o ir desbloqueando ciertos pensamientos, no solo de raza, no solo de lo contextual, sino que vamos a poder ir abriéndonos a nuevos temas que tengan que ver con una identidad propia, fuera de ese contexto de los estados-nación, que entendemos que sí, ok, podríamos decir, somos mexicanos, somos hondureños, somos ecuatorianos, somos argentinos, pero fuera de esa nación que somos. Y bueno, ya andamos muy listas esta noche. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical.